Ahí ya estamos grabando. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a usar en la dinámica de hoy todas las que son las preguntas de exámenes y vamos a recurrir a los resúmenes en caso de duda, ¿verdad? Si tenemos alguna duda, algún tema que nos haya quedado de repente claro ayer. Estoy grabando. Espera, voy a responder acá, Mavi. Así mismo. Grabo y subo más tarde. Bueno, arrancamos entonces. Dice, primera pregunta, dice, diferencia entre proceso y procedimiento. ¿Se acuerdan que ayer decíamos nosotros el proceso es el continente y los países serían el procedimiento, ¿verdad? El proceso es el concepto general, que es ese conjunto de relaciones entre las partes, jueces y auxiliares de justicia, dice, que busca resolver un conflicto. O sea, entonces podríamos decir de alguna manera que el proceso es el conjunto de procedimientos. Sí. ¿Verdad? Y el procedimiento como tal son esas partes individuales de las cuales se compone el proceso. Por ejemplo, el procedimiento de la demanda, ¿cómo inicia? Después tenés el procedimiento para la contestación de esa demanda. Tenés el procedimiento que habla respecto de las pruebas, cómo se presenta, en qué momento se presenta una prueba, mediante qué procedimiento. Luego tenés la parte de los alegatos, ¿verdad? La audiencia, el llamamiento para autos, ¿verdad? Entonces, todos esos son procedimientos que forman parte de un proceso. Eso es muy importante, esa es la diferencia fundamental. Después dice diferencia entre jurisdicción y competencia. Y ayer eso estábamos viendo con Karen. Justamente la jurisdicción es la facultad que tiene el juez, dice, para resolver sobre un determinado conflicto. Esa facultad que le es dada a través del Estado por medio del Poder Judicial para poder entender y resolver en un sentido o en otro sentido, ¿verdad? Esa es la jurisdicción, el poder, la facultad que recibe el juez. Y la competencia, el límite sobre... Exacto, y la competencia es un límite a la jurisdicción. Y ayer nosotros veíamos cuáles son esos límites cuando hablamos de competencia territorial, materia, fuero, que es la materia, ¿verdad? Después los grados, ¿verdad? Los turnos. Decíamos, por ejemplo, cuando hablábamos de competencia territorial, hablábamos de la circunscripción judicial. Karen Centurión, jueza penal de garantía de la circunscripción judicial de Fernando de la Mora. Eso es por el ámbito territorial. Después teníamos la competencia en función de la materia, ¿verdad? Edson, juez penal de la niñez y la adolescencia. La materia, niñez y adolescencia. Después tenés otra vez por los grados, ¿verdad? Tenés juez de primera instancia, juez del tribunal de apelaciones o ministro de la corte. Después otra vez tenés juez que la limitación que es en función a los grados, ¿verdad? O sea, pero en función a la cuantía. Juez de paz en cuestiones menores a 300 jornales, que eran 32 millones. Que son las cuestiones patrimoniales inferiores a 32 millones, inferiores a 300 jornales, caen en el ámbito de un juez de paz. Lo que supera 300 jornales va al juez de primera instancia, ¿verdad? Esas son las distintas competencias. Entonces la competencia en sí misma es un límite al ejercicio de la jurisdicción. Un juez penal no se puede meter en cuestiones civiles. Un juez de la niñez no se puede meter en cuestiones penales, por ejemplo. Entonces, son límites que se establecen. Muy importante esto. El concepto de prueba. Y la prueba, nosotros decíamos que es un instrumento. Karen anotó, no sé si quieres leer lo que anotaste. Es el instrumento de que se vale el juez para lograr la convicción o certeza sobre los hechos,
Ahí está. Y también anoté que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación. O sea que es un instrumento. ¿No? Sí, la prueba es un instrumento del cual se vale el juez a fin de construir una verdad objetiva. ¿Verdad? Por supuesto, las partes también se valen de este instrumento que es la prueba. ¿Para qué? Para sostener sus afirmaciones, para sostener sus hipótesis y también para desvirtuar las afirmaciones y hipótesis de la contraparte, ¿verdad? De la otra parte. Karen me demanda y establece un reclamo X. Y bueno, yo con las pruebas puedo desvirtuar su reclamo, puedo desvirtuar su afirmación. Entonces la prueba es ese instrumento que permite construir una verdad objetiva para un juez, para que pueda fallar en uno u otro sentido. Y a su vez también un instrumento que permite sostener una afirmación o una hipótesis, o desvirtuar una afirmación o una hipótesis. Ese es el concepto de prueba. Y cuando hablamos de los elementos que constituyen una prueba, tenemos por un lado al elemento de prueba. El elemento de prueba, ¿qué era? Es el dato, ¿verdad? Es la información, ¿verdad? Nosotros veíamos allí en el PPT del profesor, el elemento de prueba es el disparo, es la huella, es la mancha, ¿verdad?, de sangre. Ese es el elemento de prueba, la información que queremos transferir, ¿verdad? El elemento de prueba. Lo que vos podés apreciar a través de los sentidos. Vos ves el disparo, vos podés percibir la mancha de sangre o la huella en el lugar de los hechos. Ese es el elemento de prueba, el dato, la información. Después tenemos al medio de prueba. El medio de prueba es el procedimiento por el cual se incorpora ese elemento al proceso, ¿verdad? ¿Cómo yo incorporo la palabra de un testigo? A través de una testifical. Ese es el procedimiento que establece la ley. ¿Cómo yo incorporo un informe de un experto? A través de un peritaje, un procedimiento, ¿verdad? Ese es el medio, ¿verdad? Es el medio legal por el cual ingresa la prueba al dentro del proceso. El objeto de la prueba es qué es lo que queremos probar con ese elemento. ¿Qué quiero probar yo? ¿Qué estoy buscando probar? El por qué. ¿Qué busco? Con ese disparo, ¿qué quiero probar? ¿Verdad? Con esa huella, con ese elemento de prueba que es la huella, ¿qué quiero probar? ¿Qué estoy buscando? Ese es el objeto de la prueba. Y el órgano de prueba es el sujeto que porta la prueba. En la testifical nosotros decíamos el testigo es el que porta, en este caso, la información, ¿verdad? En el peritaje es el perito, ¿verdad? En un informe documental será el papel, el que es el sujeto que porta la información, ¿verdad? Entonces estos son los elementos de la prueba. Elemento de prueba, la información tangible, la que podemos percibir a través de los sentidos. El medio de prueba, el procedimiento por el cual se incorpora ese elemento al proceso. El objeto, ¿qué queremos probar? ¿Qué es lo que quiero probar? Y el órgano es el sujeto que porta ese elemento. La persona porta, en este caso, la información testifical. El papel porta la información. El perito porta el peritaje, la información del informe pericial. Creo que ahí se quiere unir, ¿verdad? Sí. Eso en cuanto a este quinto punto, los elementos de la prueba. Tema importante. ¿Cuáles son las tres partes de una sentencia? Importante resaltar esto, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo que se emplea hoy? El modelo silogístico que se emplea hoy en la sentencia. En Paraguay y en el mundo, el genus o el genus.
Ese es el modelo. Ese es el modelo de una sentencia, ¿verdad? Por un lado, tenemos el resultando, que es esa descripción correlativa, sucesiva, de todos los procedimientos dentro del proceso. Bueno, eso ya consta en el resultado. Todos los actos procesales, todos los que se compone ese proceso, ¿verdad? Es una descripción de los hechos. En el considerando, que es la parte yo creo más importante desde este punto de vista, en el considerando está el porqué, la justificación, el argumento del por qué el juez decidió en tal sentido. El sustento del juez. Es la parte más importante. ¿Por qué? Porque tiene que haber una congruencia, nosotros decíamos ayer, entre la decisión y el considerando. Entre la parte dispositiva, que es tu resuelve, y entre tu considerando. Tiene que haber una congruencia. Y justamente la congruencia está dada que lo que soporta a la parte dispositiva, que es la decisión, que es el resuelve, es el considerando, porque ahí están los motivos, el argumento lógico, fáctico, normativo, por el cual el juez tomó esa decisión o esa determinación. Recordar siempre que en ese proceso silogístico siempre va a haber una premisa mayor, que es la ley, una premisa menor, que son los hechos, y la síntesis, que es la conclusión. La síntesis, que es el resultado de subsumir, de encuadrar, de introducir los hechos, que son la premisa menor, en la premisa mayor, que es la norma. Pero lo primero es la norma. La norma. Lo más importante, tu premisa mayor. Luego viene tu premisa menor, que es lo que pasó. Y por último, por supuesto, la sentencia, la conclusión. Nosotros decíamos ayer, ¿verdad? Premisa mayor, todos los hombres son mortales. Premisa menor, Pedro es hombre. Conclusión, Pedro es mortal. Entonces, esa es la estructura del control de logicidad que sigue una sentencia, ¿verdad? Entonces, ¿en qué parte el juez justifica, argumenta su decisión? En el considerando. Diferencia tipos de planos de sentencia. ¿Se acuerdan que ayer decíamos qué es lo que son los planos? Los planos son los distintos puntos de vista, los distintos aspectos de una sentencia, ¿verdad? Perdón. Espérame que un ratito. Ayer decíamos, ¿verdad? Cuando hablábamos de los distintos planos de una sentencia. Planos son los aspectos. Yo desde este punto de vista tengo un plano de Karen. Y si alguien está al costado tiene otro plano de ella. Bueno, son los distintos aspectos de una sentencia, ¿verdad? Por un lado está el plano fáctico, el plano de los hechos, de lo que sucedió, de lo que es. Como dice Zaffaroni, de lo óntico, ¿verdad? De lo que sucede. Ese es el plano fáctico de los hechos. El plano lógico es esa correcta transición de las premisas. ¿Cuál es el silogismo del razonamiento, ¿verdad? Que acabamos de mencionar. La norma como premisa mayor, los hechos como premisa menor y la conclusión, que es la síntesis. Claro. Ese es el control de logicidad que se revisa en este plano lógico. Que haya una congruencia, que la norma sea una norma vigente y pertinente a los hechos que están en tu premisa menor. Porque ¿cómo vas a encuadrar un hecho si la norma no es la adecuada? Tiene que haber una congruencia entre la norma y los hechos. Y la conclusión tiene que ser congruente con respecto a la norma y los hechos también, ¿no? Después hablamos del plano axiológico, que habla del plano de los valores, en este caso, valores y principios, por supuesto.
de la norma. El plano lingüístico, que es la expresión que emplea el juez, la expresión gramatical que emplea el juez en la sentencia, debe ser, decíamos nosotros, precisa, clara, no ambigua, interpretable. Para evitar lagunas. Claro, se tiene que evitar lagunas, ambigüedades, oscuridad o una excesiva extensión de la sentencia, ¿verdad? Y el plano normativo. Por supuesto, las normas tienen que ser normas vigentes y normas aplicables a los hechos. Por eso es importante que el juez recoja o interprete adecuadamente los hechos para poder encontrar la norma que regula esos hechos. Eso es muy importante. Estos son los distintos planos de la sentencia. ¿Para qué sirve esto? Dice, para evitar arbitrariedad. ¿Y qué es la arbitrariedad? Cuando el juez sale de esa doble avenida que tiene, que es el derecho, ¿verdad? Cuando se excede en su función. Esa es la arbitrariedad. El juez tiene cierta... Se me fue el término. No, quería decir nomás. En Introducción al Derecho, la vez pasada estaba leyendo esta terminología, se me fue. No importa, eso ya me voy a acordar. Lo que sí es importante es que, ¿cuál es la utilidad de estos planos? Hay que analizar pues los hechos adecuadamente para que el juez no se exceda. Hay que controlar que exista una lógica entre la aplicación de la norma versus el hecho, que se exprese adecuadamente, que aplique las normas vigentes. Después dice, ¿cómo se denomina la resolución cuando ya no caben sobre ella ningún recurso y el juez ordena el cumplimiento de la misma? Sí, acá hay que hacer una distinción muy importante. Por un lado tenemos a la sentencia firme, por un lado tenemos a la sentencia definitiva, que es la famosa esa SD. Y por otro lado tenemos a la sentencia firme. La sentencia definitiva es la sentencia que pone fin al proceso. Esa es la sentencia definitiva, la que pone fin al proceso, la SD. Pero esa sentencia, dentro de algunos plazos que va a depender en función de la materia, si es niñez, penal, civil, laboral, administrativo, esa sentencia es pasible de la aplicación de algún recurso. Entonces esa sentencia definitiva aún no está firme, porque contra ella puede operar algún recurso de apelación, por ejemplo. ¿Para qué? Para que esa sentencia definitiva sea revisada por un tribunal de apelación, un tribunal de cuentas. Entonces, la sentencia definitiva es aquella sentencia que pone fin al proceso. Sin embargo, la sentencia firme es aquella sentencia contra la cual no cabe ningún recurso. Esa es la regla. Ya los plazos perentorios vencieron, por así decirlo, transcurrieron y ya no hay recurso posible que se pueda plantear contra esa sentencia definitiva, y a partir de ese momento esa sentencia queda firme. O cuando ya se acudió a la máxima instancia, que es la corte, por ejemplo, en materia civil, y la corte ya resolvió, esa sentencia queda firme, esa sentencia definitiva queda firme. Esa es la regla, esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces la sentencia definitiva, la que pone fin al proceso. La sentencia firme es aquella sentencia contra la cual ya no es posible establecer cualquier tipo de recurso.
Por supuesto que hay recursos extraordinarios que es, en este caso, es la excepción a la regla, ¿verdad? El recurso extraordinario de la revisión o de la casación en materia penal, por ejemplo. Son recursos extraordinarios. Cuando hacen referencia a la excepción que establece el principio de irretroactividad de las leyes. Pero esa es otra cuestión. Lo que queremos distinguir más una sentencia firme de una sentencia definitiva. La SD, la sentencia definitiva, pone fin al proceso. La sentencia firme es una sentencia contra la cual ya no hay recurso posible. O porque no se ejerció dentro de los plazos, o porque ya la máxima instancia, que es la Corte, decidió, por ejemplo. Después dice tipos de control de la sentencia. ¿Se acuerdan que habían 3 controles que se realizaban con respecto a la sentencia? Control de veracidad. ¿Qué es lo que revisa el control de veracidad? El plano fáctico. Los hechos. El control de veracidad revisa los hechos. El plano fáctico. ¿Qué revisa el control de logicidad? El plano lógico. El silogismo. Si la premisa mayor es la adecuada y si es congruente con la premisa menor, que son los hechos. Y si en consecuencia la síntesis, que es la conclusión, es congruente con los hechos y con la norma. Ese es el control de logicidad. Y el control normativo. Aplicamos una norma, interpretamos adecuadamente la norma, aplicamos una norma vigente, se interpretó de manera correcta esa norma aplicada, esa norma vigente. Ese es el control normativo. Son los 3 controles que se realizan respecto de una sentencia. Después dice definición de fundamentación. Nosotros sabemos que en el considerando está la fundamentación de esa verdad objetiva. Esta es una palabra muy importante. Por eso repitió mucho esto. ¿Qué es lo que persigue el juez? Una verdad objetiva que se construye a partir de los hechos y las pruebas que sustentan esos hechos. Esa es una verdad objetiva, no una verdad real, sino una verdad objetiva. Y lo que hace el juez en el considerando es demostrar esa verdad, fundamentar esa verdad en base a los hechos y las pruebas y la norma. Dice, el juez justifica su decisión a los efectos de demostrar que se ajusta a derecho. ¿El juez puede llegar a la verdad real en un caso? No. Porque yo tengo mi verdad, Juan Esteban tiene su verdad, Karen tiene su verdad. Esa es una verdad real. Pero la verdad que construye un juez es una verdad que se da a partir de los hechos que se pusieron a su conocimiento y las pruebas que sustentan esos hechos que se pusieron a su conocimiento. Y esa es una verdad objetiva, porque es una verdad que se puede probar. Hay que acordarse que los hechos que se juzgan son hechos pasados y se juzgan con pruebas que son presentes. Entonces, ¿el juez puede llegar a la verdad real? No, llega a una verdad objetiva. Y esto que veíamos ayer, la argumentación. Este es un recurso que los abogados, las partes, los defensores o el juez puede utilizar, ¿verdad? El argumento. Hay distintos tipos de argumentación. La argumentación a contrario sensu. Ayer decíamos esto, ¿verdad? La argumentación en sentido contrario. Dice, y ayer nosotros tocamos, acá hay un buen ejemplo, ¿verdad? Dice, inferencia de lo contrario a lo expresamente prohibido. Prohibía la entrada de perros, por lo tanto, pueden entrar gatos. O lo que decíamos nosotros ayer, ¿verdad? Que es una inferencia también. No está expresa en la ley, pero se puede inferir, ¿verdad? Un abogado, para poder ejercer, requiere del título más la matrícula. O si no, no puede ejercer. Esa es la inferencia, eso es lo que está expresamente mencionado en la ley. ¿Qué se puede inferir de eso?
que sin título o sin matrícula no se puede ejercer. No hay una denegación expresa de la ley. Pero lo que sí sabemos, por una inferencia implícita, es que sin título y sin matrícula no se puede ejercer. El argumento de causalidad. Sí, estoy grabando. El argumento de causalidad es ese argumento que sostiene que todo efecto tiene una causa y que toda causa produce un efecto. Eso es lo que decíamos ayer, ¿verdad? Establece una relación entre la causa y el efecto. Si esto sucedió es porque hay una causa. Y si esto está sucediendo, va a ocasionar, establecer una conexión entre los hechos. Ese es el argumento de causalidad. El argumento por analogía dice busca la semejanza entre dos situaciones para llegar a una conclusión, reconociendo que la conclusión es posible. Esto ayer, tú tenés el libro ahí, ¿verdad? 291. Quiero leer nomás. 291. Mira. Sí. Quiero leer nomás la página 297. Argumentación asímile, que es lo mismo, ¿verdad? Por analogía. Página 297. Dice, conocido también como argumentos asímile, a pari o analógico. Muchas veces la normativa legal no prevé ciertas situaciones que luego acontecen y nace un problema legal. Es aquí donde cobra importancia este tipo de argumento, pues el juez puede usar otras normas o precedentes en la materia en discusión que son iguales y utilizar en su fallo. O sea, el argumento por analogía lo que establece de alguna manera es que ante una cuestión no prevista en la norma, el juez por analogía en materia civil, por ejemplo, puede recurrir al derecho civil argentino y ver cómo resuelve esta cuestión que no está planteada en nuestra norma, cómo lo resuelve el Código Civil argentino, porque ambos códigos son similares, comparten una estructura. El Código Civil, por supuesto, el ámbito del derecho privado, ¿verdad? Entonces, por semejanza, incorporamos el mismo cuerpo legal de otro estado para resolver un problema que nuestro cuerpo legal no previó. Ese es el argumento por analogía. O lo mismo ocurre también en el derecho consuetudinario, con las sentencias. El juez en el sistema anglosajón, ¿cómo resuelve una cuestión? Mira casos anteriores. Y si el caso anterior tiene ciertas características que comparte con este caso actual, va a resolver este caso actual en el mismo sentido que el caso anterior, porque las características son similares entre los dos casos. Entonces va a resolver seguramente en el mismo sentido. Por eso hablamos de derecho consuetudinario. Se basan en fallos anteriores para resolver casos actuales, utilizando este argumento por analogía. Perdón. Edu Vigis. ¿Qué dice el artículo 6? Vos tenés tu código civil. Ahí vas a ver, Karen, su código civil. Vamos a leer qué dice el artículo 6. La verdad que yo no sé qué dice el artículo 6. Sí,
En materia civil al menos, no en materia penal. Esto es porque el principio de legalidad prima en materia penal. Pero en materia civil sí el juez puede resolver por analogía a falta de legislación, ¿verdad? Si es que nuestro Código Civil no previó una situación muy particular, puede recurrir a la analogía. Dice el artículo 6 del Código Civil. Muy importante esto, Código Civil, artículo 6. Los jueces no pueden dejar de juzgar en caso de silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley. O sea, él no puede decir, porque no hay ley, no voy a juzgar. Si una cuestión no puede resolverse por las palabras, o sea, por la ley, ni por el espíritu de los preceptos de este código, o sea, por el fin de este código, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos o materias análogas. Y en su defecto se acudirá a los principios generales del derecho. O sea, establece una suerte de prelación. Si no dice nada en la norma, vayamos al espíritu. Si en el espíritu no encontramos la respuesta, vayamos a otros cuerpos normativos. Si aún no encontramos ahí la respuesta, vayamos a los principios generales del derecho. Establece una suerte de criterios ahí por prelación, ¿verdad? Y así como dice Edu Vigis, en este caso el juez, ante ausencia de norma, por analogía, puede remitirse a otro cuerpo legal a ver cómo resuelve el Código Civil argentino una cuestión planteada y no prevista en el Código Civil paraguayo. Bueno, ese es un tipo de argumento, el argumento por analogía. Después tenemos el argumento, dice, por complementariedad. A ver, se utilizan otros argumentos o principios para complementar el argumento principal. Ayer nosotros decíamos que iba a buscar nomás la página del libro. Este es. Página 302. Dice, quiero leer. Este argumento se funda en la idea de que todo el sistema jurídico es completo. ¿Se acuerdan de lo que decía Kelsen? ¿Qué es lo que decía Kelsen? Él decía que todo está regulado. Él decía... Él hablaba sobre este principio de plenitud hermética del derecho. O sea, todo está previsto, decía Kelsen. Y debe tener una regla general concerniente a todos los casos que no estén regulados por disposiciones especiales. O sea, el argumento por complementariedad lo que sostiene es que el Código Penal es el complemento de la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional, ¿qué es lo que establece? Protección de derechos fundamentales en su parte dogmática. La vida, la libertad, la propiedad privada. Establece en la parte dogmática, establece la protección de esos derechos. ¿Y qué hace el Código Penal? Complementa esa protección de derechos, creando conductas típicas que vayan a lesionar a esos derechos que vamos a denominar bienes jurídicos. Entonces el Código Penal complementa a la Constitución. Es lo que dicen los pastores, eso, ¿verdad?, de la iglesia evangélica, sin intención de herir susceptibilidades. ¿Qué es lo que hace el pastor de la iglesia evangélica? Busca el salmo que concuerde con el libro de Mateo, que concuerde con el Apocalipsis, que concuerde con la carta a Timoteo. Y ahí te tira una idea, ¿verdad? Complementa él su argumento con las ideas esbozadas en el Salmo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Apocalipsis y en la carta a los romanos. Y ahí sostiene su idea, su argumento. Ese es el argumento por complementariedad. Después tenemos, no sé si hasta acá me siguen. Yo me estoy yendo nomás y no sé si me van siguiendo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Después tenemos el argumento a fortiori. Este es muy interesante, ¿verdad? Dentro del argumento a fortiori tenemos otra vez dos premisas, ¿verdad? Y quiero buscar nomás en el libro. Acá está. Tenemos otra vez dos premisas. El argumento a fortiori, ese argumento dice acá, se basa en el principio de que si algo es posible, se basa en el principio de que si algo es posible,
con mayor razón es posible algo más amplio. O sea, si se castiga el homicidio o si se castiga el robo, como dice el ejemplo, sí o sí se castiga el homicidio. ¿Verdad? O vamos yendo en materia tributaria o en materia de límites de impuestos, ¿verdad? Si los bancos, si se puede lo más, se puede lo menos. Ese es el criterio, el primer criterio del argumento a fortiori. Porque el argumento a fortiori maneja dos criterios. El primer criterio se llama minore ad maius. Perdón, el primer criterio se llama ad maiore ad minus. Si se puede lo más, se puede lo menos. Ese es el primer criterio del argumento a fortiori. ¿Qué quiere decir eso? Si la ley permite a los bancos cobrar hasta 11% de interés en tarjetas de crédito, que es si se puede lo más, por supuesto que los bancos pueden cobrar 6, 7, 8% de interés en tarjetas de crédito, porque si se puede lo más, se puede lo menos. Lo mismo ocurre con las normas de tránsito. Si el tope de velocidad es 100 km por hora en rutas, por supuesto que me puedo ir a 80. Si se puede lo más, se puede lo menos. Ese es el primer argumento dentro de esta argumentación a fortiori, ¿verdad? El primer criterio. Si se puede lo más, se puede lo menos. El segundo es distinto. El segundo dice, quiero leerle. Es el argumento minore ad maius y se aplica a prohibiciones. Si se prohíbe lo menos, por supuesto que se va a prohibir lo más, ¿verdad? Dice, el argumento a minore ad maius se aplica a prohibiciones o calificaciones desventajosas. Significa que si se prohíbe lo menos, por ejemplo, fumar en lugares públicos cerrados, se prohíbe lo más. Por ejemplo, esfinar cocaína. Este razonamiento va de lo menor a lo mayor. Pero este segundo criterio, que es el criterio a minore ad maius, si se prohíbe lo menos, se prohíbe lo más, opera con respecto a eso, con respecto a prohibiciones. Si está prohibido fumar, por supuesto va a estar prohibido jalar ahí, ¿verdad? Perdón. Lili. Ah, no, Lili quiere entrar. Eduvigis. Te escucho. Sí. Claro, este ejemplo, sí, pero es más grave. Este ejemplo que plantea, este ejemplo que plantea el resumen está relacionado con el segundo criterio, que es respecto de una prohibición. Si se prohíbe lo menos, por supuesto que se va a prohibir lo más. O sea, si robar está prohibido, es castigado, con mucha más razón se va a castigar un homicidio, que es una cuestión más grave. Por eso les decía, ¿verdad? El argumento a fortiori tiene dos criterios. El primero es una permisividad, ¿verdad? Si se puede lo más, se puede lo menos. El segundo criterio, que es ad minori ad maius, es opera respecto a prohibiciones. Si se prohíbe lo menos, también se va a prohibir lo más. Si se prohíbe lo menos grave, también se va a prohibir lo más grave. Entonces, esos son los dos criterios que maneja este argumento a fortiori. Dale, mi rey. Después tenemos el argumento sistemático. Dice, y esto está muy relacionado con el complementario, dice,
Normativa sistemática. Ejemplo, primer artículo de la Constitución, derecho a la vida. Primer capítulo del Código Penal, hechos punibles contra la vida. Acá tiene que ver mucho la congruencia, la estructura congruente de nuestro sistema positivo, ¿verdad? La Constitución, por supuesto, está arriba, según la pirámide de Hans Kelsen, que nunca tuvo pirámides, el profesor de no sé quién es que dijo. Nunca hubo pirámide, el de integración dijo, nunca hubo pirámide, pero vamos a suponer que hay una pirámide. Por supuesto, la Constitución es la norma madre. Y las normas que derivan de la Constitución, que son las leyes, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, no pueden ir en contra de la Constitución. Tiene que haber un sistema congruente. Por lo tanto, el Código Penal, el Código Civil, el Código Laboral o las distintas leyes de carácter administrativo son todas derivaciones congruentes y naturales de la Constitución. Y sobre eso se sienta este argumento sistemático. Después está el argumento de razón suficiente, cuando no hace falta demostrar porque ya el hecho se justifica a sí mismo. Esto ocurre, por ejemplo, con la ley. La ley no hace falta que sea aprobada su existencia, ¿verdad? La ley nacional se presume ya su validez y su vigencia, ¿verdad? No hace falta probar que una ley existe. Ese es el principio del argumento de razón suficiente. El argumento apológico o el de la... ¿Cómo era que se llamaba? Tenía otro nombre que se le daba también. Señor, perdón, no te escuché. Por el absurdo, así mismo, por el absurdo, ¿verdad? Dice cosas sin sentido. Con un argumento absurdo, lo que se quiere demostrar es lo imposible o lo equivocado que sería aplicar ese argumento. Es como que yo diga de alguna manera, es imposible, como ayer decían, ¿verdad?, comprar un terreno en la luna. Con ese argumento no se puede hacer. Si vos llevas a la práctica ese argumento, es absurdo, no se puede, no hay mecanismo legal para lotear la luna y para hacer una mensura judicial para delimitar tu terreno en la luna. No se puede, es impracticable. Ese es el argumento apológico o por el absurdo. Lo mismo también ponía yo ayer como ejemplo, ¿verdad? Si todos los alumnos que firmáramos por nuestros compañeros iríamos presos por lo que hacemos, la facultad estaría vacía. Es impracticable someterle a todos los alumnos que firman por sus compañeros a un proceso penal por el solo hecho de que va a colapsar el sistema, ¿verdad? Todos firmamos por los compañeros. Que levante la mano el que no hizo, ¿verdad? Entonces, con ese argumento se trata de mostrar lo absurdo que sería aplicar una ley o una idea. El argumento apológico. Claro, así mismo. No, se puede aplicar. Lo que intenta mostrar este argumento es lo absurdo que sería hacerlo, ¿verdad? Porque crearía un caos en la facultad prácticamente, ¿verdad? Como decía en un noticiero de un no africano, ¿verdad? Los que mienten, los que roban, los que no van a la iglesia, bueno, nos vemos todo en el infierno, ¿verdad? Porque si vamos a empezar a ser muy legalistas y vamos a estar todos presos así nomás, ¿verdad? Pero bueno, ese es el argumento por el absurdo. Después está el argumento contextual. ¿Cuál es el contexto que rodea la situación? Hay un homicidio, cierto, hay un homicidio. Pero ¿cuál es el contexto que rodea al homicidio? Fue en defensa propia. Si yo no le mataba a él me mataba a mí. Ese es el contexto que rodea al homicidio. El homicidio es un hecho punible, por supuesto. Pero ¿en qué contexto se dio el homicidio? El contexto era que él intentó matarme. Y si yo no le mataba, él me mataba. Entonces ahí tenemos legítima defensa, causa de justificación penal. Ese es el argumento contextual.
Usted, señor, robó el supermercado. Sí, pero era para alimentar a mi hijo que estaba por morir. Estado de necesidad. Causa de justificación penal. Usted, señor, rompió el auto, el vidrio del auto del vecino. Sí, pero era para sacarle al bebé que se iba a asfixiar dentro del auto. Estado de necesidad. Ese es el argumento contextual. Dar la película completa. Y por último, el argumento de coherencia o congruencia. Dice, debe existir congruencia entre los hechos y lo decidido. Que es lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Este es un argumento que se debe de controlar mucho en las sentencias de un juez. ¿Por qué? Porque se puede caer en los vicios de la sentencia. La norma tiene que estar relacionada con los hechos y la conclusión tiene que ser una derivación de haber contrastado los hechos versus la norma, que es tu premisa mayor. O si no, incurrís en los tres vicios de la sentencia. Ultra petita, cuando el juez da más de lo que se le pidió, se excede. La demanda por daño y perjuicio ascendía a 10 millones, el juez te dio 1000. Ultra petita, se excede a lo pedido. Extra petita, otorgó algo fuera de lo pedido. El juez tiene la obligación de entender solamente lo que se pone a su conocimiento y de resolver en relación a lo que se le pidió nomás. Él no puede salir fuera de lo que se le pidió. Por más que él tenga la intención, la idea, la buena voluntad, él tiene que resolver sola y exclusivamente con respecto a lo que se le pidió y se le puso a su conocimiento. Porque esa es la verdad objetiva que puede ser probada. Ese es el segundo vicio. Extra petita, da algo fuera de lo que se le pidió. Y citra petita, cuando omite. Yo le pedí algo, omitió expedirse sobre eso que estuve pidiendo. Citra petita, el tercer vicio de la sentencia. Omisión de pronunciamiento. No dijo nada sobre lo que yo le pedí. Citra petita. Entonces, tres vicios. Ultra, cuando se excede, da más de lo que se le pidió. Extra, cuando da algo fuera de lo que se le pidió. Yo no le pedí eso y me da algo fuera de lo que le pedí. Citra petita, cuando omite responder o pronunciarse sobre algo que se le pidió. Tres vicios de la sentencia. Ok. No sé si hasta acá me van siguiendo en el viaje intergaláctico. ¿Sí? Edu Vigis. Y hay tres vicios de la sentencia. La sentencia definitiva es el pronunciamiento del juez que pone fin al proceso. Y esa sentencia generalmente puede contar con tres vicios, que son ultra petita, cuando el juez da más de lo que se le pidió. Al juez se le pidió se estableció una demanda donde al juez se le pedía que otorgue una indemnización por daños de 100 millones de guaraníes. Y él otorgó 500. Pero a él no se le pidió 500, se le pidió 100. Él da más de lo que se le pidió. Ese vicio se le conoce como ultra petita. Da más de lo que se le fue pedido. El otro vicio es extra petita, cuando da algo fuera de lo que se le pidió. Yo pedí algo y él me dio algo que yo no le pedí. Me dio algo fuera de lo que yo pedí. Extra petita. Y citra petita, cuando él omitió pronunciarse sobre algo que yo pedí. Yo le pedí algo al juez y él no se pronunció, omitió resolver eso que le pedí. Ese tipo de vicio es el citra petita. Son los tres vicios de la sentencia. Bueno, dale, señor. Lo que quiero es revisar un poco este dice Víctor Tuyo, dice. Este debe ser del año pasado, ¿no? ¿Verdad? Para mí, ¿qué? Seguro que Porque este Víctor Tuyo es nuestro compañero ahora. Bueno, vamos a revisar un poco. Vamos a hacer un control de veracidad, a ver si está bien. Dice... ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí?
Ejercitario dice, según lo desarrollado por la cátedra, la diferencia entre la jurisdicción y la competencia radica en ¿qué? La respuesta marcada es la A. Vamos a leer. La jurisdicción es el género, mientras que la competencia es la especie. Dado que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Como decíamos nosotros, la competencia le pone límites a la jurisdicción. Aparentemente está bien, vamos a ver las otras respuestas. Dice, la competencia es el género, ahí lo ya está mal. La competencia es la especie, no es el género. La jurisdicción está delimitada a una circunscripción física. No, la competencia es territorial y está limitada a una circunscripción física. La competencia es relativa y depende de la voluntad del magistrado. No, nada que ver. Entonces, la A, correcto, está bien. Después dice, equivale a la medida de jurisdicción que tiene un juzgado o tribunal para conocer un asunto o conjunto de asuntos con preferencia a otro u otros. Competencia. Es la medida. Claro. ¿Verdad? A ver, cuando hablamos de lesión a bienes jurídicos, ¿quién es competente? Un juez penal. Cuando hablamos de cuestiones relacionadas a menores, ¿quién es acá el juez? El juez de la niñez y la adolescencia. Cuando hablamos de cuestiones relacionadas a relaciones entre privados, juez civil y comercial. Entonces, cuando hablamos de la jurisdicción para conocer en un asunto o conjunto de asuntos, hablamos de la competencia, ¿verdad? Está bien. Dice, es la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia. Y es la jurisdicción. Porque la sentencia es lo que pone fin al proceso. Me hace dudar. Tiene pinta de parecer jurisdicción. Porque la jurisprudencia es el conjunto de fallos firmes y uniformes. La competencia es lo que limita a la jurisdicción. La sentencia es lo que pone fin al proceso. Y la jurisdicción es la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el derecho en el caso concreto. El derecho aplica su jurisdicción, resolviendo de un modo definitivo e irrevocable una controversia. Sí, jurisdicciones. Está bien. Jurisdicciones. El elemento de la jurisdicción que consiste en la facultad de... Acá, esto es tema de examen. El elemento de la jurisdicción que consiste en la facultad de dictar sentencia, poniendo término a la litis, que es el litigio, ¿verdad? De carácter definitivo, con carácter definitivo. Es decir, con efecto de cosa juzgada, es el iudicium. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos ayer de la notio, de la executio, de la coertio, del iudicium? Decíamos, la notio es la capacidad que tiene el juez de entender sobre una cuestión que es puesta a su conocimiento. Esa es la notio, ¿verdad? Después decíamos la executio, la coertio era que la coertio era, digamos, es la capacidad que tiene el juez de obligar, en este caso, a las partes, ¿verdad? La executio es la capacidad que tiene el juez de valerse de órganos para que se puedan ejecutar sus sentencias. Y la iudicium es la sentencia, la capacidad que tiene él de resolver y de dictar sentencia y ponerle fin al procedimiento. Y que esa sentencia haga cosa juzgada. Está bien, iudicium es. Esto yo tengo, quiero mirar más una vez más. En mi PPT quiero mirar, sí, porque este es súper importante. Sí o sí va a salir. Dame un ratito. Acá está.
¿verdad? La- Este es la uno, la 2 por ahí. ¿Qué es la notio? Yo decía, ¿verdad? Es el derecho de conocer una cuestión. Es cuando es la capacidad que tiene el juez de entender una cuestión. Esa es la notio. La vocatio es la facultad que tiene el juez de obligar a las partes a comparecer. Yo le convoco a Karen y a Juan Esteban que comparezcan ante mí en la causa caratulada Karen contra Juan Esteban por daño y perjuicio. Bueno, esa capacidad de convocarle a las partes se llama vocatio. Les obligo a, vengan acá, preséntense. La coertio es la posibilidad de recurrir a la fuerza para que se cumplan las medidas ordenadas dentro del proceso. Por ejemplo, en el marco de un proceso penal, el juez dispone la prisión preventiva del investigado, del encausado, en este caso del encausado. Entonces, esa es la facultad, la coertio. O el juez dispone, si es que el tipo está detenido, dispone su liberación, dispone medidas alternativas a la prisión. Él tiene la potestad de hacerlo, ¿verdad? Al efecto de hacer posible su desenvolvimiento. Porque generalmente un juez penal acude a esta medida cautelar que es la de prisión preventiva? Porque el investigado presenta un peligro de fuga o un peligro para la investigación. Entonces acude a través de su coertio a la prisión preventiva como medio cautelar para proteger el procedimiento. Pueden ser sobre la persona o sobre las cosas. Lo mismo ocurre en un juicio ejecutivo, ¿verdad? Cuando Seduo me demanda porque no pagué mi préstamo, ¿qué hace el juez? En esa providencia, ¿verdad? Dice que se embargue ahí los bienes de Suazo hasta el total de lo reclamado por Seduo, hasta tanto se resuelva. Entonces se embargan mis bienes, mi cuenta en el banco, mi auto, qué sé yo, ¿verdad? Entonces esa es la coertio. Tercer elemento de la jurisdicción. El iudicio que veíamos recién, que es la se ve mi PPT, ¿verdad? Que es la facultad de dictar sentencia. ¿Y qué es lo que hace la sentencia? Pone fin a la litis con carácter definitivo, pues se llama sentencia definitiva. La sentencia, por supuesto, es apelable y todo lo que vos quieras, pero la sentencia pone fin a la litis y hace efecto de cosas juzgadas. Y ahí opera ese principio non bis in idem, ¿verdad? No me pueden juzgar dos veces por la misma cosa. Y la executio, que es el poder para ejecutar las resoluciones. El juez ordenó el remate de los bienes que fueron embargados. Y bueno, se ejecuta la resolución, ¿verdad? El juez ordenó la prisión, pena privativa de libertad. Pues bien, Tacumbú va a ejecutar esa orden de prisión, en este caso por 5 años, por ejemplo. Entonces, esa es la executio, uno de los elementos de la jurisdicción. Eso nomás quería repasar para no olvidarnos, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Bueno. Sí, está bien, está perfecto. Después dice, cuando hablamos de la competencia fundada en la naturaleza del derecho que se aplica a la cuestión sometida a los jueces, nos referimos a la materia. Claro, la naturaleza del derecho. ¿Qué derecho se aplica? Derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho penal adolescente, derecho constitucional. Bueno, esa es la materia. Está bien. El principio curia novitura dice permitir a los jueces suplir el derecho erróneamente invocado por las partes. Este ayer no vimos nosotros, ¿verdad? O sí vimos. Vamos a ver vos. Un ratito. No me acuerdo haber visto este, che. Pero capaz que vimos y yo nomás no me acuerdo. Acá está. El principio romano curia novit iura es permitir a los jueces suplir el derecho erróneamente invocado por las partes.
no puede tratar aquellas cuestiones ni intentadas por las partes ni discutidas. O sea, como yo decía al inicio, ¿verdad? El juez solamente puede entender sobre aquello que se pone a su conocimiento y sobre aquello que se le pidió. Eso por un lado. Y por otro lado, también el juez tiene el derecho, en este caso, de suplir ese derecho que fue invocado de manera errónea por las partes. El abogado de la parte demandante invocó un artículo erróneamente para pedir algo. Bueno, el juez suple ese derecho. Le dice, no es ese, es este. Bueno, ese es el principio curia novit iura. Permitir a los jueces suplir el derecho erróneamente invocado por las partes. Está bien. Este principio le permite, importante esto, este principio le permite a los jueces, no a las partes, a los jueces, invocar el derecho correcto, no a las partes. Y el juez entiende solamente sobre los hechos que se pusieron a su conocimiento. Y solamente tiene que resolver en función a lo que se le pidió. O si no, va a incurrir en uno de los vicios de la sentencia. Está bien esto, está correcto. Después dice el pronunciamiento sobre las costas. Las costas creo que es el costo del juicio, ¿verdad? La regulación de honorarios y la declaración de temeridad o malicia constituyen el contenido accesorio de la sentencia. Nosotros ya vimos esto, todavía no. Creo que todavía no vimos esto, pero no estoy seguro de esto, che. Sí, voy a poner nomás algo acá. Sí. No es parte del primer parcial. Vamos a poner así. Después dice, es el instrumento de que se vale el juzgador para lograr la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos. La prueba. Claro, ¿cómo él construye esa verdad objetiva? ¿Qué sostiene? La prueba. Por eso es importante la prueba. ¿Se acuerdan? El elemento de prueba. ¿Qué era el elemento de prueba? La información. El dato. ¿Verdad? El objeto de la prueba. ¿Qué querés probar con esa información? El medio de prueba, ¿cuál es? ¿Qué es? El procedimiento para incorporar ese elemento de prueba al proceso. Y el órgano es el sujeto que porta la información. En la testifical, el testigo. En el informe pericial, el perito. En el informe documental, el papel. Entonces, la prueba es lo que le da la convicción o certeza al juez sobre los hechos. Es lo que sostiene, pues. Es lo que sostiene una hipótesis o un argumento. Sostiene o desvirtúa también, ¿verdad? Después dice, según lo desarrollado por la cátedra, los alegatos son. Voy a leer la opción marcada primero. Son los argumentos lógicos, jurídicos, que pueden realizarse de manera verbal o escrita, que presentan las partes ante el juzgador sobre el valor de las pruebas. No, el alegato dan la... Importante mencionar esto. Los alegatos lo dan las partes. Los argumentos lo da el juez. Pero dice, son los argumentos lógicos jurídicos que pueden realizarse de manera verbal que presentan los jueces. No. El alegato o los alegatos los dan las partes. Dice, después la B dice, son los argumentos lógicos que realiza el órgano. No. De la D dice, son los argumentos lógicos jurídicos que pueden realizarse de manera verbal que presentan los tribunales. No. Siempre los alegatos vienen de las partes. La parte actora y la parte demandada, ¿verdad? Dan sus alegatos. Y con esos alegatos lo que el juez construye esa verdad objetiva. Está bien marcado esto. Siempre son las partes las que presentan los alegatos al juzgador. Dice,
Cuando decimos que la estructura de la sentencia es tripartita, ¿se acuerdan del genus, ese modelo de sentencia? Hacemos alusión a que tiene las siguientes partes. ¿Se acuerdan que hablamos del resultando, considerando y la parte dispositiva, que es el resuelve? Acá está más marcado, parece, che. Considerando, decisoria y dispositiva, no. Resultando o resulta, considerando y resuelve. La A tiene que ser. ¿Para qué? Corresponde la opción A. Y esta vamos a tachar así para que no confunda. Ahí. ¿Se acuerdan de esto, verdad? En el resultando se ponen la narración cronológica de los hechos que se sucedieron durante el proceso. En el considerando, el juez expone los argumentos del por qué toma su decisión, fundamenta su decisión. Y en la parte dispositiva, la decisión como tal, el resuelve. Después dice la parte de la sentencia que contiene la narración objetiva del desarrollo del proceso resultando. Ok, clarísimo. Después dice los planos de la sentencia se refieren. ¿Se acuerdan de los planos? Dice, voy a leer la opción que se marcó primero. Al contenido del proceso de pensamiento del juez, los cuales unidos entre sí hacen la resolución o sentencia propiamente dicha y permiten ejercer un correcto control de la decisión. Sí. ¿Cuáles eran los planos de la sentencia? Sí, exacto. Plano fáctico, que son el control de los hechos. Plano normativo, control de la norma. Axiológico, los valores y principios. Plano normativo, ya dije, ¿verdad? Plano lógico, lingüístico, son todos los planos que revisa una sentencia. Vamos a leer, para mí está bien la D, pero vamos a leer la A. Dice, al contenido del proceso de pensamiento de las partes. No. El plano de la sentencia es siempre el juez, porque el juez es el que elabora la sentencia, las cuales después hacen consideración el juez. No. A los diferentes niveles de complejidad de la cuestión sometida, no. A la estructura que debe seguir toda resolución judicial generalmente establecida en una tripartición, no. Está bien la D, está correcto, porque los planos de la sentencia es como que, voy a hacer una analogía re tonta, ya sé ya, pero es como que un alfarero hace una vasija, ¿verdad? Él tiene que mirar la vasija de todos los lados a ver si está bien hecha. Tiene que probar si puede contener agua, si tiene una forma homogénea, si su terminación es correcta. Y para eso tiene que revisar de todos los lados. Lo mismo ocurre con la sentencia, con los planos. En el plano fáctico, ¿qué revisa el juez? Los hechos, que estén correctamente sustentados por las pruebas. En el plano normativo, ¿qué revisa? La norma que se aplicó a esos hechos. En el plano axiológico, ¿qué revisa? ¿Verdad? El proceso de valores o escala de valores y principios que está relacionado con el hecho. En el plano lingüístico, ¿cómo expresó él su sentencia? ¿Fue ambigua? ¿Fue precisa? ¿Fue clara? ¿Verdad? Y en el plano silogístico, se utilizó correctamente el proceso, ¿verdad? La premisa mayor, que es la ley, la premisa menor, que es la norma, y la síntesis, que es la conclusión. Todo eso revisa el juez, ¿verdad? Son los planos que se revisa para evitar los errores, ¿verdad? A eso se refiere a los planos de la sentencia. Después dice, según, está correcto la marca, ¿verdad? Después dice, según lo desarrollado por la cátedra, el plano lógico, vamos a leer otra vez lo marcado, pretende formar un razonamiento para llegar a una conclusión por medio del silogismo. Claro, cuando hablamos del plano lógico, el silogismo. Premisa mayor, la norma; premisa menor, los hechos;
La síntesis, que es la conclusión, que es el resultado de subsumir el hecho, encuadrar el hecho dentro de la norma. Está correcto. La eficacia y validez de la sentencia dentro del ordenamiento jurídico. Dentro del ordenamiento jurídico. Refleja el plano sistemático. ¿Qué decíamos? Nuestro sistema jurídico es un andamiaje, ¿verdad? Está construido sobre la base de la Constitución. Y las leyes, llámese Código Penal, Civil, Laboral, tienen que ser congruentes, porque son parte de un sistema, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ordenamiento jurídico, cuando hablamos de la eficacia, la validez de la sentencia dentro de la ley, es el plano sistemático el que se revisa, ¿verdad? Después dice, el plano normativo consiste en, yo leo otra vez la opción marcada, la determinación de las normas del ordenamiento que rigen y son aplicables al caso a examinar. Claro, el juez tiene que validar que esa norma sea una norma vigente y aplicable al hecho. O sea, tiene que hacer coincidir el plano fáctico con el plano normativo. Y está correcto esto. Plano normativo, normas. Bueno. Este es, por ejemplo, quiero nomás darle la respuesta, ¿verdad? Si el juez no se expresa correctamente, si no utiliza el lenguaje, este es plano gramatical, ¿verdad? Así se llamaba, ¿verdad? Plano lingüístico, ¿verdad? Sí. Lingüístico. Este es el plano lingüístico. Señor. El sistemático es cuando hay congruencia entre las normas, ¿verdad? Entre las normas como tal, la norma procesal con el derecho de fondo, con la Constitución. Ese es el plano sistemático. ¿Me seguís, Edson? Vamos a mirar un poco. No hay ningún... Bueno, vamos a revisar de vuelta. Gracias por avisarme. La eficacia y la validez de la sentencia dentro del ordenamiento público se refleja en el plano. Ahí dice Edson, cierto, tiene razón. Espera, vamos a mirar un ratito. No, para mí tiene razón él. Vamos a mirar. Plano lógico, normativo, fáctico, lingüístico y axiológico. No hay plano sistemático. Entonces tiene que ser normativo. Entonces tiene que ser axiológico. Voy a decir por qué. Ya, porque son los valores principios. Sí. Sí, axiológico tiene que ser entonces. Sí, cierto. Gracias, mi rey querido. Espérame que quiero irme nomás a este axiológico. ¿Se acuerdan que en el axiológico había niveles otra vez? En el libro creo que sí, acá están los niveles axiológicos. Interpretar la norma a aplicar a los hechos. Determinar los hechos sobre los cuales se condiciona el derecho. Determinar si la norma a aplicar pertenece y está vigente con el ordenamiento. Integrar los hechos con el derecho. Ese es el plano axiológico. Son los niveles del plano axiológico. Entonces, axiológico. Sí, porque dice axiomático, apológico y axiológico. Dice. Eso será. Son correcta. Axiológico. Ahí. Y te voy a poner. Ay, no se ve ahí. Espera, grandito. Ahí. Ahí está, gracias mi rey. Ahí está, corregido, axiológico. Después estábamos mirando ¿verdad? A través de este plano
se pretende formar un razonamiento para llegar a una conclusión por medio del silogismo. Este es plano lógico. Creo que hay un plano que se llama lógico, ¿verdad? Sí. El silogismo. Sí. Este que es el plano normativo, que está bien, y es aquel que dentro del razonamiento judicial implica el estudio de los hechos. Y este es el plano fáctico. Ahí está. Esto para tener nomás la idea, ¿verdad? Por ahí si se le ocurre cambiar la pregunta, Sí. entonces ya tenemos una idea de qué puede ser la respuesta, ¿verdad? Perfecto. Ojalá. Después dice, el juez vulnera el principio de congruencia. ¿Cuándo? Vamos a leer la opción marcada. Decide sobre cuestiones que no fueron alegadas o probadas, modificando las pretensiones de las partes de manera sustancial. Vamos a mirar. No estoy tan seguro. Dice la A, decide aplicando una norma jurídica que no fue invocada por las partes. Decide elevar la causa a juicio oral y público, nada que ver. Decide exactamente cada uno de los planteamientos de las partes conforme a derecho. No, ahí no vulnera nada. Decide sobre cuestiones que no fueron alegadas o probadas, modificando las pretensiones de las partes de manera sustancial. Vamos a mirar un poco. Para mí que está bien la respuesta. Sí, congruencia. Sí. Vamos a mirar nomás. Quiero mirar nomás. Dice, coherencia o congruencia. Basado en el principio de la inviolabilidad de la defensa en el juicio de las personas y los derechos y el principio lógico de no contradicción. Consiste en la correspondencia inmediata y necesaria entre la sentencia y las pretensiones deducidas por las partes. O sea, lo que querían las partes y lo que resolvió el juez. Ahí opera la congruencia o la coherencia. Señor. Sí. Exacto, y ahí es cuando no hay congruencia, porque acá te dice justamente eso, ¿verdad? En el último párrafo de este PPT dice, ¿se ve el PPT, verdad? El PPT, ¿no se ve el PPT? Espera que yo creo que estoy proyectando el PPT, ¿verdad? Espérame que un ratito. Ahí está. Justamente con lo que decía Juan Esteban, ¿verdad? Cuando el juez resuelve sobre algo que no se le pidió, eso es extra petita, un vicio de la sentencia. Y ahí es cuando no hay congruencia, porque dice, ¿qué dice el principio de la coherencia o congruencia? Consiste en la correspondencia inmediata y necesaria entre la sentencia, que es lo que da el juez, y las pretensiones deducidas por las partes. Las partes querían una cosa y el juez hizo otra cosa en su sentencia. Entonces ahí no hay congruencia. Entonces ahí. Ahí. Entonces el juez vulnera el principio de congruencia cuando decide sobre cuestiones que no fueron alegadas o probadas, modificando las pretensiones de las partes. Está correcto esto. Se ve el examen, ¿verdad? Bueno, después vamos al 17. Dice, según lo desarrollado por la cátedra, cuando un juez omite, citra petita, resolver cuestiones propuestas o basa su decisión en cuestiones no planteadas, extra petita, se constata la equivocación del juez a partir de el control de logicidad, que es justamente lo que decía Juan Esteban. No hay congruencia, pues. Yo pedí algo y el juez me está dando otra cosa. Me está dando más o algo fuera o está omitiendo. No hay congruencia. Entonces ese es el control de logicidad.
Cuando hablamos de control de veracidad, hablamos de los hechos, ¿verdad? El plano fáctico. Y control normativo es la ley aplicable, ¿verdad? No hay perpetuidad. Control de logicidad, está correcto, está bien. Después dice, en uno de los casos donde se constata la equivocación del juez a la luz del control de realidad. Realidad que es plano fáctico, lo que sucede, ¿verdad? Es errónea interpretación de la ley, es plano normativo. Decisión basada en cuestiones no planteadas o no probadas es, para mí que este puede ser plano fáctico. Exceso de ritual es ese plano lingüístico. Invocación de prueba inexistente. Y puede ser, para mí que está entre la B y la D. En uno de los casos, equivocación de los... Espera que vamos a mirar. Sí. Sí, acá está. ¿Verdad que te iba a decir? Espérame que te iba a decir. Dice, en uno de los casos de constatar la equivocación del juez a la luz del control de realidad, invocación de prueba inexistente. Control de veracidad o realidad. Está bien. Esto es importante porque viste cómo sacarlo de su DPT. Sí. ¿Qué pasa acá? Vamos a tomar otra vez esto como oportunidad. Dice, caso en que se equivoca, en que se constata la equivocación del juez. Cuando, ¿se acuerdan de esos tres controles? Control normativo, control de logicidad y control de veracidad. El control normativo es sobre el plano normativo. El control de veracidad es sobre el plano fáctico. Y el control de logicidad es sobre el plano silogístico, el plano lógico, ¿verdad? Pero yendo al control de normatividad, ¿cuáles son los errores que puede cometer a partir de haber realizado el control de normatividad? Prescindencia del precepto normativo, ¿verdad? No usó la ley, ¿verdad? Omitió utilizar la ley correcta. Errónea interpretación, interpretó mal la ley aplicable. O pautas fundantes excesivamente amplias. Esto yo le levanté una pregunta al profesor, vamos a ver si me responde. ¿Qué significaba pautas fundantes excesivamente amplias? ¿Verdad? Si es que la ley es imprecisa o es muy abarcativa. Pero yo le pregunté eso al profesor, vamos a ver si me responde. Estos son los tres errores que puede cometer el juez habiendo realizado un control normativo. ¿Cuáles son los errores que puede cometer habiendo realizado un control de veracidad o de realidad? Prescindencia de la prueba decisiva. Tenía una prueba que es concluyente y no la utilizó en la construcción de esa verdad objetiva. Entonces, controlando el aspecto fáctico, el plano fáctico, este es un error que puede saltar. No utilizó una prueba decisiva. Invocó una prueba que no había. Jamás invocó una prueba que no existe para sustentar su decisión. O la contradicción con otras constancias de la causa. O sea, eventualmente interpretó mal los hechos. Entonces, esto es muy importante, porque acá en el examen sale una pregunta sobre esto, ¿verdad? Y lo último, en el control de logicidad, ¿verdad? Omisiones de resolver cuestiones propuestas, que es la cuestión de citra petita. Omitió resolver algo que se le pidió. Decisiones basadas en cuestiones no planteadas o no probadas. Entonces, vayamos a la respuesta. Cuando hablamos de control de veracidad o realidad, invocación de prueba inexistente. Está correcto. Esa parte hay que saber. Mira que le metió ahí en el examen. Después dice el 19, el deber o la obligación del juez de fundar las sentencias. ¿Por qué el juez tiene que fundamentar su sentencia? Dice, apunta a
excluir decisiones irregulares y lograr que la sentencia sea razonada, derivación del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas de la causa y no producto de la voluntad del magistrado. Sí, me parece que está correcta, porque la otra dice derivar de la soberanía del Estado, nada que ver. Ser producto de la voluntad del magistrado conforme a su leal saber, nada que ver. Excluir tachas y enmiendas que pudieran derivarse del error material. No, está correcto. El deber o la obligación del juez, porque él tiene el deber de fundar su sentencia en el considerando. ¿Para qué? Para que se muestre que la decisión es razonada y que deriva del derecho vigente a circunstancias que fueron suficientemente comprobadas. Y no una cuestión de la voluntad de él, ¿no? Después dice, la fundamentación de la sentencia debe efectivamente ser... Ese yo no leí todavía. Persuasiva, permisiva, perceptiva, preceptiva. Para mí tiene que ser preceptiva, pero vamos a mirar. Fundamentación. ¿Qué dice respecto de la fundamentación? La fundamentación es la justificación de la parte dispositiva a través de la cual el juez trata de demostrar conforme a lo probado. Fundamentación alegado probado. Fundar y justificar. Apoyar una cosa con motivo de razones eficaces. Convalidar la validez de un juicio. La justificación constituye la prueba o demostración convincente de que la decisión se ajusta a derecho. Es la demostración de la verdad, demostración de la validez de una opción. Fundamentación. Y no hay nada de esto, che. Este podemos... Persuasiva. Para mí que tiene que ser preceptiva. Porque tiene que... Sobre cuestiones objetivas, pues tiene que ser. Vamos a ver. Vamos a poner, no sé. Ver respuesta. No sé. No me animo a contestar porque no me quiero equivocar. Después dice, en una sentencia la fundamentación es la justificación de la parte dispositiva. La sentencia, la fundamentación que justifica, la parte dispositiva que él resuelve. ¿Entendés? Opción C es la correcta. Claro, porque la sentencia, ¿se acuerdan que estaba en el resultando o el resulta, considerando que es la justificación? ¿Y qué es lo que justifica el considerando? La parte dispositiva que es el resuelve. Ahí. Después dice, cuando se realiza la apreciación crítica de hechos, alegados y probados y su concordancia con la plataforma fáctica, ese es el control. Hay de veracidad, hay, ¿verdad? Control de veracidad. Logicidad y normativa. ¿Dónde yo leí realidad acá? Quiero un ratito nomás. Sí. Está bien. Control de veracidad. No hay realidad, ¿verdad? No sé por qué. Ah, veracidad o realidad se llama. Sí, la misma cosa. Control de veracidad o realidad se llama. Y en el examen dice los dos.
Je. Cuando los hechos le opción B y C. Ahí, B y C. Quiero poner nomás este, ¿verdad? Vamos a ver si me deja acá el PPT este. En el libro que, bueno, vos tenés el libro, ¿verdad? ¿Qué dice el libro sobre eso? Utiliza también el sinónimo. No me digas. ¿Qué pasó, mi rey? Perdón, no te escuché. Espera que. Cuando se realiza. Bueno, vamos a borrar para no confundir. Vamos a revisar. Cuando se realiza la apreciación crítica de los hechos, alegados y probados, y su concordancia con la plataforma fáctica. Estamos hablando de. No es normatividad. Vos decís que es logicidad, eso, ¿no? Control de la realidad, no me lo dice en el libro. Dice. Control de logicidad, dice, es la apreciación crítica de la concatenación y congruencia razonada entre el plano normativo y axiológico con la plataforma fáctica planteada y probada. Pero acá hay tres elementos. En el control de logicidad hay plano normativo, axiológico y por otro lado tener la plataforma fáctica que es planteada. Acá tenés tres elementos. En la pregunta solamente te habla de hechos alegados y probados y su concordancia con la plataforma fáctica. Vamos un poco al control de. Dice, es la apreciación crítica de los hechos que integran la conducta planteadas, alegadas y probadas. Sí. Control de veracidad o realidad. Acá en el libro yo tengo realidad nomás. Sí, está. No sé si me siguen en el. ¿Qué pasó? Sí. Opciones correctas B y C. Voy a poner acá. Vamos. ¿Qué unidad este era? Ver PPT número. ¿Qué número es? 59 de 88. El número 59 de compilado. Para quien quiera revisar nomás. Sí, Bueno, seguimos. El argumento a fortiori, ¿se acuerdan? De si se puede lo más, se puede lo menos. O si está prohibido lo menos, también está prohibido lo más. Ese es el a fortiori. Dice la opción marcada, dice aquella por la que se saca una consecuencia de una cosa vista de la conclusión que se sacó de otra para la cual había menor motivo. Sí. ¿Verdad? Si se castiga lo menos o si se prohíbe lo menos, también se prohíbe lo más. Si se prohíbe el robo o si se castiga el robo, también se castiga el homicidio. Está correcto. Vamos a leer por las otras respuestas. La interpretación de la norma a través del contexto, nada que ver. Aquella que permite rechazar una interpretación de un documento entre las teóricamente posibles por las consecuencias absurdas. Ese es el apológico mismo, o de absurdo. Enuncia que todo juicio para ser verdadero debe menester de razón, ese principio de razón suficiente. Está correcto. La opción B está correcta. Después dice aquel argumento que permite rechazar una interpretación de un documento normativo de entre las teóricamente posibles por las consecuencias absurdas. Y este es el argumento apológico. Esta es la verdad que vimos con Julio y eso ayer. Opción C
es la correcta. El argumento apológico o el absurdo es la que eventualmente habla de las consecuencias absurdas de aplicar esa ley o ese argumento, ¿verdad? Después dice tipo de argumento que justifica la atribución de un significado apelando a la finalidad del precepto, por entender que la norma es un medio. Ese es el argumento teológico, el espíritu. ¿Para qué es lo que es la norma? Es un medio. ¿Y qué es lo que busca la norma? Ese es el argumento teológico. Está correcto esto. Después dice, cuando decimos que la sentencia no debe decidir sobre cuestiones ajenas a la litis, ni más allá de lo pedido, ni fuera de lo pedido, ni omitiendo, estamos hablando de ultra petita, extra petita e citra petita. Ultra, extra y citra. La B tiene que ser. Opción B es la correcta. Ahí está. Ultra petita, más allá de lo pedido. Extra petita, fuera de lo pedido. Citra petita, omite pronunciarse sobre lo que se le pidió. Sobre algo que se le pidió. Cuando decimos que debe permitir la clara comprensión de su pensamiento para que ésta pueda ser comprendida aún por la gente sin distinciones sociales y a pesar de los grandes niveles que existen dentro de una misma comunidad, para poder así inspirar la conducta de todos, nos referimos a el lenguaje de la sentencia. Claro, el plano lingüístico, ¿se acuerdan? Tiene que ser clara, precisa, no ambigua y demasiado ritual para decir las cosas. Está bien. Pues dice, cuando hablamos de que una estructura y estilo de la sentencia que hagan difícil la comprensión de las decisiones adoptadas por el juez y de sus fundamentos, no solo complica las partes, a sus letrados o a los jueces de alzada, sino que influye negativamente sobre la validez como agentes creadores del derecho. Y nos referimos a la importancia de la claridad del texto, la importancia de la ética, la eficacia, la capacidad intelectiva de los operadores, los defectos del lenguaje en la humanidad. Está bien, la importancia de la claridad del texto. Claro, el lenguaje, como decíamos, tiene que ser claro, tiene que ser preciso, entendible, ¿verdad? Bueno, este no sé qué es. Los Legal Standard of Conduct, estándar legales de conducta. Esto no dimos nosotros. No fue desarrollado. Según lo desarrollado por la cátedra, algunos ejemplos de modelos valorativos de conducta son: esto no supongo que no dimos, ¿verdad? No fue desarrollado. La imprecisión, la vulgaridad, el vendetismo son defectos relacionados a... Podemos decir que sí por lógica, ¿verdad? El lenguaje de la sentencia, la dignidad, el estilo. Podemos decir que el lenguaje. Después son aquellos hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato la iniciación, el desarrollo o extinción del proceso. Este tampoco nos dimos. Este dimos, no, ¿verdad? Yo por lo menos no me acuerdo de esto. No fue desarrollado. Los tres tipos de decisiones judiciales. Esto sí. Providencias, AI y sentencias. Este sí dimos. Providencia, AI y sentencia. Son los tres tipos de decisiones judiciales. ¿Qué hace la providencia? Impulsa el proceso. ¿Qué hace el AI? Resuelve cuestiones dentro del proceso. Y la sentencia pone fin al proceso. Importante esto. El acto procesal emanado de los órganos de la jurisdicción, mediante el cual se decide la causa o cuestión sometida a su conocimiento, es
por supuesto, la resolución, el acto procesal que emana del órgano jurisdiccional es la resolución judicial, con el cual se decide, claro, las resoluciones. La facultad del juez laboral de tomar decisiones extralimitándose en los términos iniciales de la demanda es una excepción al principio de congruencia. Claro, porque ¿qué decíamos nosotros cuando hablábamos de congruencia? Tiene que haber una congruencia entre lo pedido y entre lo que el juez resuelve, ¿verdad? Entonces, en este caso, si cuando el juez toma decisiones extralimitadas en el ámbito laboral, esto todavía no dimos, pero sabemos que es la congruencia. El derecho laboral dispone como principio de primacía de la realidad, este tampoco nos dimos, ¿verdad? Este no fue desarrollado. Si alguien se acuerda de que sí fue desarrollado, me avisa nomás, pero nosotros estamos, creo que nos faltamos hasta ahora, entonces estamos ya. Después dice, según lo desarrollado en la clase, cuando hablamos de la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial cuando no proceden contra ella recursos ni otros medios de impugnación y no puede ser revisada en otro proceso posterior, nos referimos a... ¿Se acuerdan que hablamos de sentencia definitiva y de sentencia firme y ejecutoriada? ¿Te acuerdas de eso que hablamos hoy? Caso cerrado es el programa que da por Canal 9. Jurisprudencia, el conjunto de fallos firmes y uniformes. Ejecutoriedad de la sentencia es la capacidad de que un órgano pueda ejecutar, por ejemplo, no sé, el sistema penitenciario, etcétera. Cosa juzgada. Cosa juzgada tiene que ser. Claro, no se puede revisar más. Cosa juzgada. Non bis in idem. Está perfecto. Cuando decimos que clausurada una etapa procesal no es posible renovarla aunque haya acuerdo entre las partes. Este nosotros lo dimos. No, ¿verdad? Principio de preclusión. No me suena esto. No fue desarrollado. El principio de inmutabilidad de la sentencia implica que una vez el juez, una vez pronunciada su sentencia, ya no puede corregirla. El juez puede corregir a través de una enmienda. El juez, por momento de su sentencia, no puede apartar. Este tampoco creo que no dimos. El principio de inmutabilidad. Pero tiene pinta que está bien. Tiene pinta que es la B. Pero voy a poner no fue desarrollado. Porque no estoy seguro tampoco. La acción autónoma de nulidad. Tampoco nos dimos esto. Cosa juzgada material es la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial en relación al proceso en que ha sido sometida. Juan Esteban, te escuchamos. Ah, ¿y quién levantó la mano? Ok. Este no dimos todavía nosotros. Cosa juzgada material. Sí, no fue desarrollado. De acuerdo con lo desarrollado por la cátedra, la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial en relación con el proceso que ha sido emitida se denomina... Esto ya no dimos tampoco. No fue... Está estricto relacionado con lo que dijo recién Edson. Cuando hablamos de los mecanismos procesales a través de los cuales las partes en un proceso pueden pedir la revisión de las sentencias judiciales dictadas pretendiendo su modificación o anulación, son medios de impugnación. O no sé, pero esto tampoco fue desarrollado todavía. Así que no vamos nomás a contestar todavía para no caer en el error. Recursos de apelación tampoco no vimos esto todavía. No
fue desarrollado. Recurso aclaratorio. Nada de eso todavía no vimos. Por eso nomás paso de largo. Porque no quiero perder el tiempo. Porque es algo que no sé y no dimos. Así que para no... ¿cómo se llama? Para no improvisar. Según lo desarrollado por la cátedra, la declaración de nulidad es... No fue desarrollada. Después dice la nulidad insanable. No. Estoy en nulidad esto. La nulidad de invalidez. No fue desarrollado. Los medios para suscitar. Esto es nulidad, digamos. Esto es nulidad. Esto no desarrollamos. La pérdida de la capacidad de ejercer. Bueno. Ahí terminamos, señoras y señores. Voy a guardar este archivo. Sí. Verificado. Bueno. Ok. Ahí voy a guardar este archivo y voy a enviar al grupo para que podamos